que este tema corresponde a medida de trabajo. Cuando nosotros estamos desarrollando, nosotros hemos pasado por diferentes etapas en nuestro proceso y en el desarrollo de esta materia, ¿cierto? Entendimos qué eran los procesos, qué eran unas actividades, cómo se relacionaban. Luego empezamos a entender cómo se ejecutaban o cómo podía identificar las actividades que estaban relacionadas en el desarrollo de una actividad, ¿cierto? Entonces ya sabíamos qué tenían que hacer para entregar un producto o un servicio, ¿cierto? Pero entonces ya sabemos qué actividades se deben hacer, incluyendo desplazamientos, incluyendo, bueno, todo nuestro recorrido, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos que empezar a medir? Tenemos que empezar a validar y a medir es que cuánto es el tiempo óptimo que debe una persona, un operario, un colaborador tener para ejecutar esas actividades, ¿sí? Entonces, nosotros estamos revisando una materia que se llama tiempos y movimientos, ¿cierto? Entonces nosotros ya estábamos, nuestra primera etapa estaba asociada como a los movimientos que se requieren para ejecutar una actividad. Ahora lo que vamos a hacer es el estudio del tiempo. Y este es un complemento a esas actividades que desarrollamos anteriormente, porque vamos a determinar el tiempo que se requiere un operario, una persona, un colaborador en el desarrollo de un trabajo. Obviamente calificado y entrenado, obviamente con las herramientas apropiadas, trabajando ¿Por qué hablamos de herramientas apropiadas? ¿Con qué lo relacionan con el tema que hemos visto anteriormente, muchachos? A ver, ¿quién dice por qué hablamos de herramientas apropiadas? Pues para que el trabajo sea eficiente, profe, digamos, suministrar al personal todo lo que tenga que ver con la actividad que va a ejecutar, pues para que precisamente haga su labor eficientemente. Muy bien, muchas gracias. Y trabajando a marcha normal, ¿qué les suena a ustedes ese concepto de marcha normal? ¿Qué es marcha normal? A su ritmo, profe, a su Exacto, ritmo. al ritmo. A su ritmo, pero ¿qué pasa si mi ritmo, digamos, es diferente al de Edwin? Sí, porque pues Edwin puede tener una velocidad y yo tengo otra. Profe, se supone que si estamos elaborando o ejecutando unos ejercicios o estamos produciendo algo, se supone que todos estamos sincronizados, todos debemos estar sincronizados. Por eso dije a su ritmo. Jaime, acabas de decir algo supremamente valioso que es el resultado final de todo este ejercicio que vamos a empezar a hacer en este tema, y es que independiente que diferentes personas hagan una tarea, debemos tener ese estándar para la ejecución del trabajo y para que sea una medición equitativa en el desarrollo de la actividad. Muy bien. Bajo condiciones ambientales normales. Porque también es importante esto. Cuando estábamos hablando en las clases anteriores de la distribución en planta, ¿se acuerdan que mencionábamos elementos ambientales que influían en el desarrollo o que deberíamos contemplar en el diseño de nuestra distribución de planta? Porque no es lo mismo que un colaborador tenga que trabajar a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas, a tener un ambiente óptimo para el desarrollo de estos trabajos, ¿sí?
Y para desarrollar esto, pues tenemos que tener, obviamente, el diseño de una operación nueva o perfeccionada. Esa instalación, ese diseño de operación, ¿con base en qué criterios la hacemos? Lo hacemos con base en los criterios que determinamos cuando estábamos haciendo la revisión de los flujos de procesos o de operaciones. ¿Se acuerdan que en ese momento nosotros estábamos identificando esas actividades que no nos estaban generando valor, sino por el contrario nos estaban generando de pronto reprocesos en el desarrollo de las actividades? Entonces, como ya aprendimos, ya identificamos cuál es la manera óptima de ejecutar un trabajo, ahora vamos a empezar a hacer la medición sobre ese proceso óptimo. Instalación, ajuste, aprendizaje y verificación. Acá también, que es muy importante, y acá tenemos que tener presente, es que las personas que ejecutan el trabajo pues corresponden a personas que deben tener procesos de capacitación y deben estar con todas las herramientas y con todos los recursos requeridos para poder hacer bien su trabajo. No es lo mismo una persona que está desarrollando un trabajo en una curva de aprendizaje que otra persona que esté desarrollando ya tenga una experiencia y una expertise adicional en el desarrollo de una tarea, ¿cierto? El estudio de tiempo estándar o representativo. Esto era lo que el compañero nos decía, que independiente que, por ejemplo, nosotros en este momento somos 33 estudiantes que estamos acá conectados. Entre nosotros 33 vamos a encontrar diferentes características. Pero los 33 en el momento de hacer una tarea, cuando estemos, digamos, operando, pues debemos tener un tiempo estándar para hacer las actividades que estén asociadas al proceso que debemos hacer. ¿Qué debemos tener presente? Que cuando nosotros en un proceso operativo definimos unos tiempos estándar, ¿cierto? Siempre tenemos que tener presente que sobre estos tiempos son los que debemos diseñar, ejecutar, medir y costear la operación. Que si se presenta un cambio sobre este tiempo, pues esto no puede ser porque yo considero, creo que lo voy a cambiar arbitrariamente. No, eso lo debo hacer es porque hay un estudio o hay unos soportes que me determinan por qué lo voy a cambiar y tener muy claro que nosotros el cambio o la medición de los tiempos para poder ser representativos deben tener mínimo por lo menos 6 meses de datos, ¿sí? O sea, para poder hacer una muestra representativa y tener un estudio claro. ¿Listo? ¿Qué nos permite hacer la medición del tiempo? O sea, ¿cuáles son los objetivos que esperamos establecer o cumplir cuando desarrollamos este tipo de mediciones en una compañía? Medir el rendimiento de las máquinas y de los operarios. A ver, ¿se acuerdan, muchachos, alguno de ustedes cómo se llamaba el diagrama donde yo medía estas dos? ¿O donde podía identificar las actividades de estos dos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Alguno se acuerda? ¿Ninguno? El de recorrido, profe. Buenas noches. Mano izquierda, mano derecha, ¿no? Había otro. Miren que estamos mencionando ahí, máquinas y operarios. ¿Se acuerdan que había uno que hablábamos que yo podía estar midiendo las actividades tanto del operario como del de la máquina? Sí, sí, claro. Ese es de ingeniería, ¿no? El de hombre-máquina. Sí, señor. Hombre-máquina. Digamos que acá es importante, ¿por qué tener presente eso? Porque vamos a ver cómo es la correlación entre la medición que puedo hacer en un proceso, entre el tiempo que ejecuta las actividades el operario y el tiempo que ejecuta
la máquina. Entonces, miren que aquí tenemos que ir teniendo presentes esos conocimientos. Determinar la carga apropiada para las máquinas y las personas. ¿Por qué creen que este es un objetivo cuando vamos a realizar la medición del tiempo en un proceso? A ver, chicos, ¿por qué creen que es importante medir la carga? Para poder establecer cuánto una persona, digamos, puede rendir de acuerdo a, pues, a lo que vaya a cargar o a lo que vaya a ejecutar. Sí, señora, perfecto. Cuando hablamos de carga, en la medición del tiempo, no estamos hablando de carga a nivel de fuerza, ¿no? Sino cuál es la capacidad que esa persona o máquina puede ejecutar para cumplir en condiciones normales una operación, o sea, una actividad, ¿sí? Es que no le genere un sobreesfuerzo a la gestión de esa persona, ¿sí? No porque tenga que cargar más bultos, no. Puede que sea una tarea administrativa, pero si tú le generas un sobreesfuerzo, pues ahí lo que estás generando es una sobrecarga a esa persona. Establecer el ciclo de producción para cumplir con las fechas, digamos, de embarque al cliente o de entrega al cliente. Siempre debemos tener en cuenta esta variable para determinar también los fechas o los compromisos o los tiempos en que debemos ejecutar un proceso para poderlo cumplir. ¿Me permiten un momento, muchachos? Bueno, entonces lo que les decía es, también acá hay un punto que también es importante para determinar las bases de una remuneración equitativa. ¿Esto por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que hoy en día los procesos de contratación han cambiado y muchas veces terminamos, las compañías hoy en día están haciendo contratos a destajo o empiezan a medir a los colaboradores dependiendo como los tiempos en los que deben ejecutar X o Y actividad, ¿sí? Entonces, pues esto es mucho más complicado porque tú necesitas, cuando nosotros estamos trabajando con el dinero de las personas, con su salario, con sus ingresos, tenemos que ser muy responsables porque con base en la medición y en el análisis que nosotros hagamos, pues esto determina también esos ingresos para ellos, ¿sí? ¿Qué es otro punto importante? Sirve para la base determinar el costo de la manufactura o el costo del producto o el costo del servicio. Creo que algunos de ustedes, me corrigen, están o han ya revisado o están desarrollando conocimientos en los programas de contaduría, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, uno de los elementos que tenemos presente cuando vamos a hacer los costeos o analizar, pues es el costo de mano de obra de un producto, porque al final es un costo que yo voy cargando, ¿cierto? Y ese es uno de los costos que muchas veces es el que siempre le ponemos un zoom o para subirlo o para reducirlo, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante tenerlo muy presente. ¿Listo? Y por último, porque necesitamos hacer una planeación de recursos, porque necesito hacer una planeación con base en la medición que nosotros hagamos, ¿cierto? Esta medición pues nos va a determinar cuál es la cantidad de mano de obra o de materias primas que se requieran y digamos que también si yo sé cuánto tiempo me demoro en producir o en organizar cierta actividad, pues voy a poder determinar y saber cuál es el tiempo en el que debo hacer
la proyección de compra de materias primas. ¿Listo? Hasta ahí vamos con los objetivos que tenemos que tener presente. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, para lograr todo esto, pues nosotros, ¿cómo vamos a hacer para lograr esa medición? Esas mediciones, pues lo vamos a hacer a través de unos métodos de medición. ¿Sí? Estos métodos de medición pueden ser o son generalmente estos 5. El primero está basado, lo llamamos deducciones de experiencias anteriores. Entonces, aquí lo que podemos hacer referencia es como a conocer el pasado. Hagamos esa analogía, ¿sí? A conocer el pasado, a conocer cómo funcionamos, cómo estamos, cómo hacíamos la tarea para poderlo hacer, ¿cierto? Y en esas deducciones de experiencias anteriores, pues tenemos 2 elementos. Uno es el tiempo según estadísticas, es conocer el comportamiento histórico del proceso. Y 2 es usar los eventos de datos ajustados. Ya vamos a entrar a verlos un poquito más para poderlos conocer. Otro método que utilizamos es el estudio de tiempo con cronómetro. ¿Sí? ¿Qué es? Pues todos conocemos un cronómetro y lo que nos permite hacer esa medición. Luego tenemos estudio de tiempos predeterminados, muestreos de trabajo y síntesis de datos. Entonces, estos son los 5 tipos de métodos de medición que vamos a poder aplicar para el desarrollo del estudio de tiempo. Entonces, vamos a empezar por el primero. El primero, entonces, estamos hablando de deducciones de experiencias anteriores. De deducciones anteriores, las más usadas son las 3 que vamos a tener acá. Y es extraer los tiempos directamente de estadísticas de producción pasadas y sacar el promedio. ¿De dónde podemos sacar estos reportes? A ver qué se les ocurre con base en lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál puede ser la fuente de esto, de este tema? A ver, chicos. Álvaro. Álvaro, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Álvaro? Cuando hablamos de extraer los tiempos directamente de estadísticas de producción pasadas y sacar un promedio, ¿qué se te ocurre? Bueno, la medición de tiempos estadísticamente, pues, se miden a través de los procesos que se realizan o que realizan en cada actividad, de acuerdo precisamente al tiempo utilizado en realizar dicha actividad. Ok, y entonces, nosotros en las clases anteriores, entonces veíamos que hay diferentes tipos de diagramas y podemos cuantificar. Entonces, en lo que estamos diciendo, gracias Álvaro, es que yo voy a hacer, alguno de sus compañeros trabaja en zapatería, no me acuerdo quién era, pero entonces yo voy a cortar para hacer el empeine de los zapatos. No me acuerdo quién era, si estaba por ahí me ayuda el compañero que sabe. Entonces yo sé que tengo que en mi histórico, sé que en promedio estaba sacando 1000 unidades, ¿sí?
Pero para sacar esas 1000 unidades, ¿sí? Me estaba gastando 60 horas, ¿cierto? Entonces, ok, voy a saber que me termino gastando 0.6 horas por unidad. Entonces, así hago un ejercicio para determinar directamente de la estadística un tiempo promedio. ¿Listo? Entonces, en deducciones anteriores, uno es extraer los datos directamente de estadísticas anteriores, tomando como referencia el comportamiento. Aquí, en este caso, en este ejercicio, muchachos, no lo debemos hacer de un solo mes. O sea, mínimo deberíamos tratar de hacerlo de 3 meses para que los datos pues nos dé un poco, nos dé mayor proximidad en la información. Entonces, tomo total de horas ejecutadas y acá las horas pues voy a saber cuántas horas por hombre estoy involucrada y sobre las unidades, ¿listo? Y eso me da un promedio de unidad. ¿Qué tenemos que tener presente acá? ¿Qué otra variable ustedes creen que debemos tener en cuenta para sacar los datos directamente? En esas horas y unidades. ¿Qué creen, chicos? ¿Qué variable ahí creen que nos hace falta incluir o debemos incluir? ¿Será lo mismo que yo tenga una persona trabajando a 10 personas trabajando? No, profe, la cantidad de personas. Y acá, y entonces la cantidad de personas la podemos estar ahí relacionando con qué variable. Con las horas. Promedio de horas, profe. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces no es lo mismo decir que saqué 1000 unidades solo trabajando 600 horas una personita, a decir que fueron 600 horas por un grupo de 3, es decir, 1200. Entonces, acá tenemos que tener presente siempre cuando vamos a sacar este promedio directo, pues tener claro cuántos fue el recurso o cuántas horas fueron invertidas de acuerdo a los recursos involucrados. También es importante tener presente la cantidad. Si estamos hablando de máquinas, pero también podemos estar hablando de personas, de máquinas y de los recursos que tengamos. ¿Listo? Entonces, esa es una. La segunda es usar los mismos datos, pero ajustados respecto a los desempeños, métodos y condiciones que caractericen los datos. Acá es estandarizar la operación y es con base en unas variables, digamos que va determinando el juicio de expertos y es esa persona que conoce y ejecuta la actividad y es el líder del proceso, pues poder ajustar, ¿sí? Es decir, si yo hice una modificación en el método de trabajo que habíamos identificado porque nos estábamos demorando mucho tiempo, entonces hay que tener claro ese mucho tiempo a qué corresponde. Entonces, no, es que había un tiempo ocioso porque para poder producir la etapa 2 del proceso, la etapa 1 se estaba demorando 5 minutos, pero como lo ajusté, ¿cierto? Ajusté el proceso, ajusté el método de trabajo y el ajuste me permitió hacer esa reducción de esos 5 minutos. Bueno, con base en ese comportamiento es que hago un ajuste sobre el histórico de los tiempos para poder determinar esa medición. ¿Listo? Lo otro es hacer una estimación directa. Y acá también se va directamente relacionada con el juicio de expertos, que es la experiencia que en X asuntos, en tales asuntos, tenga quien determine el tiempo estándar. Es decir,
es cuando yo soy el experto y yo ejecuto la tarea, sé cuánto tiempo la ejecuto y con base en esa estimación lo hago de manera directa. Es decir, como el compañero que nos hablaba de que él sabía hacer los zapatos, nos contaba el proceso de cómo hacer zapatos. Entonces decían, si yo ya sé que pegar el borde o la capellada del zapato me toma 10 minutos porque es el tiempo que ya se revisó, se estandarizó y yo soy el experto y sé cómo lo hago bien y no tengo problemas de calidad, pues con base en esa experiencia que yo tengo, es que ejecuto la actividad, ¿sí? Basándonos directamente en esa estimación directa. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes sobre esas 3 tipos de métodos de medición para determinar los tiempos. No, señora. Listo. Entonces, nuestro segundo punto, nuestro segundo tipo de medición corresponde al muestreo del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tiene por objeto estimar la proporción del tiempo del trabajador que determina actividades productivas. ¿Por qué mencionamos actividades productivas? Porque en cada una de las actividades que nosotros desarrollemos, nosotros tenemos actividades que van directamente con el objetivo de la operación o del producto que estoy haciendo, y hay unas actividades que no son productivas, que son actividades que igual debemos hacer porque hacen parte del cuidado del colaborador, pero que no debemos tenerlas en cuenta en el momento de hacer la medición neta del trabajo, no para hacer la estimación de toda la carga laboral, pero sí en el momento que vamos a hacer el muestreo del trabajo no las tengo en cuenta. ¿Cuáles creen ustedes que son esas actividades no productivas que debemos ejecutar y tener presente en el desarrollo de las actividades? A ver, ¿qué se les ocurre? Pausas activas, ¿sí? La ida al baño, profe. Sí. Pausas El activas, break. las necesidades de ir al baño, el break. A ver, ¿cuál otro? El tiempo de almuerzo. Exacto. Entonces, miran que estamos hablando que hay unas actividades que, por ejemplo, el almuerzo y los break, pues son tiempos que uno debe determinar siempre de acuerdo a la jornada de trabajo que tenga el colaborador, ¿no? Estas jornadas, pues en teoría, la hora de almuerzo, como su nombre lo indica, debe ser de 1 hora aproximadamente, aunque hay empresas que no lo hacen y son tiempos mucho menores. Y también tener pausas activas que mínimo deberíamos tener dependiendo la jornada, si es una jornada de horario plano, de mañana a tarde, 2 breaks de 15 minutos, uno en la mañana y uno en la tarde. Las pausas activas, dependiendo del tipo de actividad que se requiera o que se esté ejecutando, pues la periodicidad y el tipo de pausas activas son diferentes, ¿no? Digamos, cuando estamos desarrollando tipos de pausas activas administrativas, pues las pausas activas corresponden, digamos, también a generar descansos visuales, a generar estiramientos, pero cuando estamos de pronto en procesos productivos, pues en planta pues son diferentes porque estimular o relajar al cuerpo de una manera diferente. ¿Sí?
Observar la actividad a intervalos instantáneos, intermitentes, espaciados y al azar, evitando que el operador prevea las observaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo muestreos de trabajo, debemos buscar que este muestreo lo hagamos en diferentes espacios del día. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, digamos que cuando tú entras a tu jornada laboral, no eres igual de productivo en el momento que entras a esa jornada como en el momento que después de almuerzo o en la tarde, porque en el transcurso del día, pues tú puedes empezar a generar tipos de fatiga que puede hacer que tu productividad se reduzca. Entonces, por eso es que debemos hacerlos de manera intercalada a diferentes horas del día, no hacerlos seguidos, hacerlos con diferentes. Si es una operación que tenga, que ejecuten diferentes colaboradores o diferentes operarios, pues hay que hacerle la medición a más de uno, ¿no? No hacérselo a uno solo. Y también, en lo posible, evitar que el operador vea que uno le está haciendo la medición y le está tomando los tiempos, porque ¿por qué creen que debemos evitar esto? ¿Qué se les ocurre? Profe, porque el operador o los trabajadores, al darse cuenta que están haciendo mediciones, pues pueden cambiar el resultado. Es decir, pueden ser o más productivos o menos productivos, pues dependiendo el concepto que tenga el trabajador. Así es. Y eso es inconsciente, o sea, yo creo que eso no es porque pensemos mal y las personas quieran obrar de mala fe, sino que indirectamente el ser humano, cuando tú te sientes evaluado, pues tú siempre vas a querer colocar o mostrar tu mejor cara. Entonces esto no necesariamente va asociado a que sea un tema de obrar de mala fe, por decirlo de alguna manera, sino pues que es un tema innato del ser humano. Entonces siempre debemos tener estas características de poderlo hacer en diferentes tiempos, intercalados, con más de un operario, para que esto sea claro. ¿Listo? Calcular la proporción del tiempo que el operario dedica al trabajo mediante una fórmula, donde estamos diciendo que X es el número de observaciones en las que detectó trabajando al operario. ¿Por qué? Porque habrán momentos donde voy a decir, no, la persona que estoy haciendo la medición, entonces voy a medir a Jaime. Jaime, en estas mediciones, en las observaciones, pues de 10 que hice, estaba trabajando 7 porque en las otras 3 lo encontré, estaba haciendo pausa activa o estaba haciendo otra actividad, sobre el número de observaciones totales. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Es cuántas de esa medición o de esas observaciones que estaba haciendo, hice 100 y de esas 100, en 70 encontré que él estaba trabajando. Entiéndase como trabajo aquí la ejecución de la tarea de la actividad o de la actividad que estemos desarrollando. ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, acá debemos, bueno, entonces ya dijimos ahí, ahora vamos a pasar a otro tipo de muestreo. Entonces ya hemos visto dos. ¿Qué dice que es el estudio de razones o proporciones? ¿Listo? Entonces, estábamos hablando que una persona en la conformación de su trabajo, pues hay actividades que son productivas o hay otras que son como improductivas, que son aquellas que son requeridas, pues son innatas porque debemos hacerlas, pero que no deben ser parte de la medición, ¿cierto? Pero hay que entender y hay que ver
¿cuál es esa razón? O sea, ¿cuánto tiempo le estoy dedicando a hacer una actividad y cuánto no? ¿Sí? Y también tengo que entender cuáles son esas tolerancias o esos suplementarios que termino incluyendo dentro de la medición. Entonces estamos diciendo que cada elemento de trabajo tiene que ser medido. Entonces, por ejemplo, trabajo de mecánico con una tolerancia del 26% del tiempo total. ¿Sí? Entonces, sé que del 100% de medición, del 100% que trabaja esa personita, pues hay una tolerancia que yo sé que está haciendo del 26%, ¿cierto? Entonces, si yo hago esa razón o esa medición, entonces estoy diciendo, sé que la tolerancia para la ejecución de una tarea para X personas es del 26%. Entonces, el tiempo productivo de esa persona será el margen de tolerancia sobre si el 100% corresponde al total de tiempo que va a ejecutar esa persona. O sea, el 100% es el tiempo en que él debería estar trabajando, full sobre la actividad. Pero como yo estoy diciendo que le estoy dejando un margen del 26, entonces reduzco menos 26. Y es la razón entre el 26% sobre la diferencia del tiempo total menos el neto de la tolerancia que le voy a dejar para generarme un porcentaje de tiempo productivo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Profe, o sea que basado en esa fórmula, realmente el operario o la persona del trabajo que está haciendo tiene que estarme produciendo es al 35%. Ajá, me está trabajando el 35%. Está siendo productivo el 35%, porque yo le estoy dando un margen del 26%, pero pues como estamos diciendo que hay unos suplementarios, esa personita está siendo productiva o su tiempo productivo es del 36%. O sea, donde está full trabajando. Ah, ok, o sea, ahí es cuando ya hemos descontado el tiempo del break, del almuerzo y de todo eso. Ah, Porque listo, profe, estamos dando gracias. la tolerancia. Sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿podría retroceder un poquito para copiar la fórmula, por favor? Claro que sí. ¿A cuál de las dos? Porque hemos visto dos. Esta, profe. Miren, esta es una también donde La siguiente, profe. Ah, bueno, esta. Sí, señora, esta. Listo. Igual este material se los dejo en la plataforma. ¿Listo? ¿Ya la copiaste? Sí, señora, ya. Gracias. Listo, con gusto. Ahora vamos a ver otra manera. Llegamos a la etapa chévere de esta materia y es empezar a ver los números, ¿cierto? Entonces, otra de los métodos para determinar ese muestreo es el estudio de razones o proporciones elementales. Entonces estamos diciendo que vamos a tener presente varias variables. Entre ellas vamos a determinar cuál es el número de observaciones necesarias para determinar la calidad, de la muestra, ¿cierto? Entonces, una muestra, o sea, es una observación de un operario, ¿sí? Entonces, una muestra es una observación de un operario, por una vez. Pero entonces acá tenemos otra variable que corresponde a la variable de aleatoriedad. Y esa variable corresponde o es un requisito del muestreo
para evitar la rutina y los eventos predecibles que pueden dañar o animar el estudio. Ustedes se acuerdan que estábamos diciendo que en el punto anterior que deberíamos hacer esas observaciones espaciadas, diferentes momentos, para poder ser más asertivo. Entonces ahora vamos a ver cómo se comporta este proceso. Entonces, para poder determinar el tamaño de la muestra, ¿sí? Que va a ser nuestra N, que es cuántas observaciones, cuánto el número de observaciones que yo requiero realizar. Dijimos que vamos a hacer un proceso de observación, pero ¿cuántos debo hacer? Entonces, bueno, para saber cuántas vamos a usar esta fórmula. Aquí hay que tener en cuenta, y es que tenemos que empezar a revisar el tema estadístico del porcentaje de confianza. ¿Sí se acuerdan un poquito de esas tablas en estadística, chicos? De cómo sacar un nivel de confianza en una muestra. No, si no lo tenemos claro, porfa, me avisan y lo reforzamos. Eso es lo que tenía que ver con los intervalos, ¿no? Que si la curva se aplanaba o estaba más alta. La campana. Sí, daba el nivel de confianza. Si estaba entre uno, bueno, dan los porcentajes. Así es, perfecto, pero así es. Entonces acá vamos a tener que ver y recordar esos conceptos. ¿Listo? Entonces estábamos diciendo que para poder determinar cuáles son esas muestras necesarias con base en esa aleatoriedad y con esa calidad que queremos, pues tenemos que aplicar la fórmula que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Estamos diciendo que el número de observaciones estándar requerida por el nivel de confianza. Entonces, acá nos tocaba ver que si yo quiero tener un nivel de confianza del 5%, pues me dice que es 1.96. Entonces vamos acá viendo el ejercicio de la fórmula y en la práctica. Entonces me está diciendo que yo necesito hacer cuántas observaciones se requieren hacer con un nivel de confianza de más o menos 5%, de exactitud, perdón, y una confianza del 95%, en un trabajo que solo representa el 4% del día del trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ok. Entonces vamos a decir, si me están diciendo que en la curva tengo un porcentaje de un nivel de confianza y una confiabilidad del 95 y del 5%, eso me dice que equivale a 1.96, ¿cierto? Elevado al cuadrado. Pero me están diciendo que solo el 4% del trabajo. Ok, entonces es 1 porque es el 100, ¿cierto? El trabajo, la cantidad del 100% del tiempo, menos ese 4% que correspondería a un 0.04, ¿cierto? Sobre el porcentaje total de empleados que van a ejecutar el elemento de trabajo. Entonces acá me estábamos diciendo que era el 4% por la exactitud deseada. Y estábamos diciendo que era el 5%. Entonces, identifico estas variables, las reemplazo en nuestra fórmula para determinar la cantidad de observaciones que tengo que realizar y esto me da un número, me da una cantidad numérica. Y esa cantidad numérica para el caso que estamos revisando nos daba 37 observaciones. ¿Sí? Profe, no entendí de dónde sale el 1.96. ¿Ustedes se acuerdan en estadística? Espérenme a ver si lo puedo buscar acá. Espérenme un momentico.
No lo tenía acá, pero miremoslo acá. Bueno. Espérenme un momentico, se los busco. Bueno, acá tocó, se los vamos a ver acá en esto que acabo de buscar, pero igual si quieren lo reforzamos en la próxima clase. Cuando nosotros tenemos en estadística, como decía la compañera, la campana de Gauss, donde estoy determinando un nivel de confianza, ese nivel de confianza me dice, me da la primera variable. Entonces, estadísticamente me muestra que dependiendo del nivel ¿de qué? De exactitud, de exactitud que quiera yo ejecutar con base en la estadísticamente, ¿sí? Entonces está diciendo que más o menos 5, y con un nivel de confianza del 95, pues me representa 1.96. Si yo quisiera hacerlo con un nivel de confianza del 1, del 99, ¿cierto? Y con una exactitud del 1, pues tendría que ser 2.7, 2.57. Entonces acá nos toca hacer un recorderis de temas estadísticos para determinar cómo base en qué nivel de exactitud y de confianza es que requiero. O sea, este campo se vuelve una constante con base en esos dos parámetros que determinemos. ¿Listo? Ok, profe. Vale, perfecto. Entonces, así es que vamos a determinar nuestra cantidad de observaciones. ¿Para qué? Pues para saber cuántas veces tengo que ir a revisar y a tomar el tiempo que ejecuta un operario en la tarea para que lo ejecutemos. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro o inquietudes sobre este estudio de razones o proporciones elementales? ¿Claro? Sí, profe, para mí está claro. Listo, muchas gracias. Entonces, luego, ¿qué vamos a tener? Espérenme que yo quería ver. Bueno, luego tenemos el estudio de muestreo de desempeño. Y esto lo que nos permite también es hacer la relación entre actividades ejecutadas y el número de observaciones que voy haciendo por día. Profe, no cambiaste de pantalla. Ay, ¿qué están viendo? ¿No están viendo nada? Ah, no. Ya, perdonen. Listo, ya ahí está, ahí sí ya ven la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, la otra manera de medir es a través del estudio de muestreos de desempeño. ¿Esto qué quiere decir? Pues estoy viendo cuál es la proporción del tiempo invertido ejecutando una actividad sobre la cantidad de número de observaciones realizadas. ¿Sí? Entonces acá estamos teniendo en cuenta estas dos variables, número de observaciones sobre cantidad de actividades ejecutadas. Y acá es otra relación. Entonces, cantidad ejecutadas 8 sobre 16, 8 sobre 15, 12. ¿Listo? Y el otro método que vamos a utilizar es el estudio de establecimiento de estándares de tiempo. Y acá, pues lo que estamos viendo es que debemos tener en cuenta la calificación promedio obtenida de acuerdo al trabajo productivo, ¿cierto? Por la cantidad de horas laborables que tiene el colaborador sobre las unidades producidas.
acá entonces estamos teniendo en cuenta el tiempo del trabajo por las horas que esa persona ejecuta. Esto es de la actividad, ¿no? Sobre la cantidad de unidades que él hizo. A este tiempo, pues siempre le colocamos una holgura o una tolerancia para determinar el tiempo estándar, que esa tolerancia pues hace parte de esos suplementarios que puedo tener en la ejecución de la actividad. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. ¿Seguros? No les veo tan convencidos. No, no es que no estemos convencidos, sino que es bastante información, profe. ¿Sí? ¿Mucha? Bueno. Entonces. Vamos. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, ya dijimos que acá. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, con base en lo que estábamos viendo en la fórmula que estábamos hablando, entonces digo que mediante un estudio que hicimos, determinamos que el 20% de una semana de trabajo se consumió en retrasos inevitables. ¿Cierto? Y cada vez que se observó al operario se calificó y en promedio dio un 110% del ritmo de trabajo. Es decir, era muy productivo. Y se observó durante un periodo de 40 horas. Y el operario hizo 1000 unidades. Entonces, con base en lo anterior, entonces estamos diciendo, ¿cuánto es el tiempo que estamos midiendo a esa persona? Dijimos 40 horas. 40 horas. ¿Cierto? Ah, bueno, miren, espera. Entonces tengo 40 horas, que son estas 40 horas. ¿Cierto? Porque es el tiempo en que estoy haciendo la medición al operario. Pero entonces estamos diciendo que ese tiempo que no fue productivo correspondió ¿a cuánto? 20%. 20%. Entonces, ¿qué decíamos? Que una persona normal trabaja ¿cuánto? 100%, ¿cierto? Y este 20% sí equivale a 0, me disculparán mis mamarrachos, pero a 0.20, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, esto es este 20%. Porque estoy diciendo que una persona normal me debería hacer el 100%. Pero como esa persona tuvo un retraso, se lo resto a lo que pudo trabajar. ¿Cierto? Y esto lo paso de porcentaje a datos numéricos para que lo resto sobre el 1%. ¿Listo? Pero entonces cuando yo me puse a ver y analizar cómo le iba a esa persona haciendo su trabajo, el ritmo que tenía, pues vi que esa persona estaba siendo supremamente productiva y esa persona tenía un ritmo de trabajo del 110%, que equivale a ¿cuánto? A 1.10. 1.10. Ah, ok. Entonces estoy diciendo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor. Entonces... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, ¿parece? Parece. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que una persona trabaja normalmente...
espérenme, porque la pluma acá me saca. Una persona trabaja normalmente su 100%, pero como se le presentó una holgura, entonces le voy a quitar ese 20% que fueron los trabajos que no fueron efectivos. Esto es el tiempo que me trabajó esa persona. Pero eso lo tengo que tener presente y es que lo voy a multiplicar por el ritmo por el que ejecuta esa persona, que eso era este 110%, que es como por decirlo de alguna manera, por el ritmo que esa persona tiene. ¿Listo? Pero este es el tiempo. Pero yo cuántas horas hice ese análisis para poder determinar que era el 20% y para determinar el ritmo, 40 horas, ¿cierto? Sobre el total de unidades que hizo el operario en esas 40 horas, me da que el promedio estándar del tiempo que ejecuta el operario sacar una unidad de la pieza o del proceso que esté haciendo es 0.35 horas. ¿Sí? ¿Cómo sacamos esos datos? ¿Cómo podemos determinar ese estándar? Pues a través de observación de lo que estábamos viendo anteriormente. Que yo sé que cuando estoy viendo ese operario, pues hay tiempo que no está siendo productivo, porque se generó retrasos, porque se presentaron factores externos que afectaron su operación, ¿sí? Pero ya cuando él estaba full trabajando con todo, tenía un ritmo de trabajo, la velocidad con el que hacía las cosas, pues era muy bueno, era de 110%. ¿Listo? Entonces, así voy determinando un tiempo estándar de la operación, de cuánto puede estar ejecutándome esa actividad, producirme o generarme una unidad. ¿Listo? Porque es importante esta medición así, porque cuando yo voy a, porque cuando yo voy a hacer el costeo, yo voy a tener que costear esto, dependiendo el salario que tenga el operario. Bueno, disculparán, pero tengo pulso de maraquero. ¿Listo? Por eso es tan importante ese proceso. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Mucha información? Sí, profe, un poquito. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, entonces, en este caso, con esos muestreos, cuando se incapacita una persona, ahí se retrasa la producción, ¿cierto? No. Entonces, no necesariamente. No necesariamente, porque ahí, ¿qué está pasando? Cuando una persona se incapacita, digamos que tú la medición no la debes hacer, tú la debes hacer contemplando las personas que estén en condiciones normales, por decirlo de alguna manera. Cuando tú tienes una incapacidad, obviamente te afecta tu proceso de producción, pero no debo tener en cuenta cuando voy a definir los estándares de producción ese tiempo de incapacidad. ¿Qué va a pasar? Que cuando se te incapacita una persona, por ejemplo, este estudio de tiempo te va a ayudar es para saber, para determinar qué planes de acción debes hacer para cumplir, digamos, con tu pedido. Entonces, si tú sabes que para sacar, voy a decir que vamos a hacer unas camisetas, y las camisetas, con base en el ejercicio que estábamos acá viendo, nos dice que hacer una camiseta nos toma 0.035 horas, ¿sí? Y tú tienes que hacer una entrega de 1000 camisetas, ¿sí? Y en esas 1000 camisetas tenías trabajando a 10 operarios. Y se te incapacitó 2 operarios. Pero tu fecha o tu límite de entrega no te lo voy a mover. No te van a decir, ay, sí, qué pena porque se te incapacitaron 2 personas. Entonces tú
yo le atraso la entrega. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú tienes que determinar con ese tiempo que sabes que 0.35 horas se demoraba hacer una camiseta, y ahora vas a tener a 2 operarios menos, y esos 2 operarios te pueden representar 16 horas de trabajo menos productivas, ¿sí? Y 16 horas de trabajo menos pueden significar, espérame a ver, hagamos un cálculo. $400 camisetas, bueno, acá con estos tiempos, ¿no? Que es un poco, pues no es tan real para la construcción de una camiseta. Y eran esas 2 personas que te dejaron de trabajar esos 2 días, son 450 camisetas que te dejaron de hacer. Entonces, ¿qué tú debes hacer? Esto te sirve para determinar, no, plan de acción, necesito pagar horas extras. Necesito que cada operario, de los 8 que me quedaron, necesito que cuántas horas adicionales tienen que trabajarme con ese tiempo que ya sé que es estándar para poder cubrir lo de esas 2 personas y poder entregar mi producto final. ¿Sí? Para eso te sirve eso, para determinar, para hacer la planeación. Un evento fortuito es el tema que se te incapacite a alguien, ¿sí? Tú no lo tienes contemplado. Que en algunas compañías de pronto, porque ya conoces o sabes que hay una rotación de personal o ciertas características, tú digas, tengo un supernumerario que me pueda apoyar esos procesos. Es válido. Pero para esto es que te sirven estos análisis. Profe. Señor. Gracias, profe. Profe, pero bueno, en caso del personal, pero si el personal lo tengo completo, con deseos de trabajar, y como usted dice ahorita, en el caso que no me falla el personal, sino me falla la maquinaria. Sí, ¿hay qué nos toca hacer? ¿Aló? Señora, sí señora, exactamente. ¿Ay, qué si pasa? me retrasa, me puede retrasar, por ejemplo, mientras yo llamo al técnico y eso fue un viernes y realmente el técnico no está cerca disponible. Sí, disponible. Ahí el tema, Edwin, es que digamos que tú no puedes afectar la medición de un tiempo estándar de trabajo, porque es que el tiempo estándar es la receta perfecta para lograr algo, ¿sí? Voy a poner una analogía caserita. Es como, tú sabes que la receta, el tiempo perfecto para hacer, para hornear un pastel es tantos minutos a tanta temperatura, ¿sí? Tú esa receta la tienes que hacer siempre. En el caso que tengamos una incidencia con relación a que una máquina no esté disponible, pues ahí lo que se afecta es tu producción. Hay un tiempo, hay un costo que se te aumenta de mano de obra que no está siendo productivo, porque tú tienes a la gente quieta sin poder producir mientras te soluciona el problema de la máquina. Pero me imagino, profe, que eso está dentro cuando uno comienza, sí, dentro de la planeación. Igual así como nosotros medimos la productividad de las personas, medimos la productividad de la máquina, ¿sí? Entonces, en ese caso también se vuelve un costo oculto, no solo el de, pues ni tan oculto, un costo de mano de obra porque está ocioso, y el costo de cuánto demora tener a ti una máquina parada. Eso va más asociado a la planeación que tú puedes tener en la producción como tal. ¿Sí? Esas son las estrategias que vas a tener que tener presente y con las cuales vas a tener que jugar con relación a la gestión de la operación, a la planeación de la demanda y a esas variables externas que se nos pueden presentar. Perfecto, profe. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, fueron mucha información. La idea es que en la próxima clase hagamos ejercicios para que hoy vimos como la apertura del tema en
en teórico, entonces vamos a reforzar con unos ejercicios la otra clase para que los conceptos nos queden claros. ¿Listo? O sea, la del 4 de enero, ¿cierto, profe? El 4 de enero. Van a tener, mire, van a pensar en estadísticas de aquí al 4 de enero. Para empezar el año con todos los juguetes. Vamos a comenzar a elaborar o realizar estadísticas sobre el licor, profe. No, pero ¿cómo así sobre el licor? Un diagrama de flujo sobre la elaboración de buñuelos y natilla, profe. Pero ¿por qué no? Ah, bueno, yo... Sí, es que comparándolo así uno tiene paso a paso de cada cosa. Entonces,